Doctor Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, autor de reconocido prestigio. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Pues, Eurico? pues, Gracias por invitarme. hombre, muy bien. Gracias a ti por charlar con nosotros unos minutos. La primera pregunta pues es bastante obvia. Yo no pretendo ser original y veros a estas alturas, a la edad que me contempla y que nos contempla. ¿Qué cuentas en este nuevo libro? Bueno, este libro, gracias por presentarlo, El nuevo orden económico mundial. De lo que se trata es de explicarle a la gente qué es lo que está ocurriendo con Estados Unidos, China, la Unión Europea, los cambios que hay en geopolítica, los cambios que hay en energía, tecnología, etcétera, cómo se están conformando los nuevos liderazgos y lo más importante, que la gente entienda qué es lo que es esto del estado depredador, ¿no? Ah. ¿Por qué cada vez vemos que hay gobiernos que lo que buscan, en vez de ser servidores públicos, es utilizar a las empresas y a las familias como cajeros automáticos, como aquellos que van a estar a su servicio y no ellos al servicio del sector privado y del sector productivo? Entonces, es un manual y es una guía en la que intento explicarle a la gente por qué un montón de las cosas que están ocurriendo ahora y que han llevado al descontento global, en realidad no son casualidades, sino que son la evidencia de unas políticas que tienen un objetivo, que es el control. Está meridianamente claro. Oye, hay muchísimas. Bueno, he extractado las últimas entrevistas. Llevas un roadshow esta semana absolutamente frenético. Va a haber que cuidarte, los que te queremos y te apreciamos en las distancias cortas. Digo que va a haber que cuidarte porque eres una fuerza de la naturaleza y no sé si con tanto estás, bueno, saliendo a una media de 3, 4, 5 entrevistas diarias y de todas ellas voy viendo, cada medio te extracta un titular distinto, pero ¿a cuál vas llamativo y a cuál más disruptivo, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto es de hace unas semanas, tuviste un debate muy interesante con Jorge Dezcayar, un tipo también de primerísimo nivel en la historia reciente de España, y calificabais a Donald Trump. Tú lo calificabas, porque Dezcayar decía, bueno, pues hablaba de ese nuevo orden y tal, pero tú lo calificabas de un despertador. ¿Es Trump un despertador para el mundo? Sí, es un despertador, yo lo llamo un despertador con un espejo incorporado. Por un lado te despierta a las 5 de la mañana y por otro lado pues, te ves pues sin afeitar, con los pelos locos y con ojeras, ¿verdad? Qué grande. Entonces, lo que ha hecho la administración Trump ha sido poner el espejo delante del mundo en el que se ha demostrado, primero, que no vivimos en un mundo de libre comercio, sino en un mundo de mercantilismo estatista, ¿no? En el que los estados eligen ganadores y perdedores, ponen barreras al comercio y luego eximen de esas barreras a otros países. Por otro lado, nos ha recordado que el avance de China no ha sido gratuito y no ha sido beneficioso. Nos ha puesto también de manifiesto que la posición en general con respecto a ese avance del wokismo, con respecto al avance del intervencionismo, ha sido brutal en el mundo. Entonces, como yo digo, pues eso, funciona como un despertador con un espejo incorporado. Y eso, por supuesto, es incómodo. Es incómodo porque nos despierta de un sueño que en realidad era incorrecto, aquel de una especie de globalización en el que había unos acuerdos internacionales en los que todo el mundo estaba maravillosamente, etcétera. Nos ha recordado eso, el descontento, el empeoramiento de la clase media, el empeoramiento de la posición en cuanto a libertad de comercio, el empeoramiento en cuanto a libertad de expresión. Y todos esos factores pues son parte de con los que comento en el libro, ¿no?
Por comparar a Dios con un gitano, con perdón, y entiéndame todo el mundo como metáfora esta afirmación. Decías también hace muy pocos días, es el titular que te extractaban en otra de las 1000 entrevistas que llevas concediendo, en este caso al diario ABC, comparando, digo, vamos a partir del conducator, del que sigue siendo el presidente de la primera potencia mundial, pues en fin, a nuestra, y para desgracia nuestra, a lo que nos ha tocado aquí en la lotería de los desechos de Tienta. Así como defines a Trump como un despertador mundial, defines a Sánchez como el peor ejecutivo que nos recuerda lo peor del nuevo orden mundial también. ¿Quién es Pedro Sánchez? Bueno, Pedro Sánchez es una persona que ha aprovechado los mecanismos de una frágil democracia y de unas instituciones independientes con un montón de agujeros que permitían que haya impregnado de esas instituciones independientes y que haya utilizado las instituciones internacionales con el objetivo siempre de perpetuarse en el poder, ¿verdad? La utilización de, bueno, pues del enemigo exterior, utilizar la palabra libertad de expresión para censurar, cancelar y vetar a periodistas. Utilizar la palabra democracia para introducir medidas autocráticas, intervencionistas, etcétera. Utilizar la palabra instituciones para absorberlas y acapararlas. Y utilizar la palabra crecimiento económico para no solamente ahogar y exprimir a las empresas y a las familias, sino además perpetuar ese estado depredador que utiliza a las empresas y a las familias como cajeros automáticos. Está claro. Deslizas algunas ideas, algunas frases para el mármol que son absolutamente tremendas. ¿Vamos hacia el colapso, Daniel? ¿De verdad? ¿Really? ¿No podemos hacer nada para evitarlo? No, podemos hacer mucho. Este es un libro en el que muestro los riesgos y muestro las oportunidades, ¿no? Podemos hacer muchísimo. O sea, nosotros lo que nos tenemos que dar cuenta es de lo siguiente, Eurico. La inmensa mayoría de esos estados que reaccionan de manera tan agresiva contra la libertad de expresión, la libertad individual, la libertad económica y la apertura, es porque están debilitándose. La tecnología, la libertad monetaria, la libertad financiera, etcétera, están debilitando a los estados que precisamente estaban intentando buscar el control total, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser optimistas y aprovechar esas herramientas para defenderse. Para recordar que limitar la libertad de expresión y cancelar, vetar a periodistas no es fortalecer las libertades, sino lo contrario. Que cuando te hablan de desinformación, cuando hay desinformación de verdad, es cuando la información está controlada por el gobierno. Así es. Cuando la información está controlada por el gobierno, el riesgo de desinformación es del 100%. Que lo que se está buscando es utilizar constantemente un supuesto enemigo exterior. Ahora lo llaman los activistas, los agitadores, sí. la pseudoprensa, no sé qué, no sé cuántos, para en realidad implementar una especie de nodo de pensamiento único, ¿verdad? Entonces tenemos la obligación, uno, de denunciarlo y otro, de aprovechar las herramientas que nos ofrece la tecnología para seguir debilitando a esos estados depredadores. Papel de Europa en este nuevo orden económico mundial y nuevo orden mundial también, desde una perspectiva más global incluso, teniendo en cuenta también todos los aspectos geopolíticos que están dibujando esta nueva realidad, que no es futuro, que ya es presente. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de China, no podemos olvidarnos de Rusia, independientemente de su potencia económica y de todos sus lastres, pero sigue siendo una potencia mundial y desde el punto de vista geopolítico es un actor de primer orden, bueno, pues en conflictos no resueltos, como la invasión desde hace más de 3 años ya de Ucrania, su papel en Oriente Próximo. Nunca decimos Oriente Medio, ya nuestros amigos nos conocen, esto es una manía mía, tengo muchas, esta es una de ellas, su papel en Oriente Próximo y en otros puntos más del planeta absolutamente calientes. ¿Y Europa qué?
¿Y Europa qué, Daniel? Europa, En lo político y en lo económico. Lo primero que hay que decir de Europa, la Unión Europea es el mayor éxito en cuanto a convivencia de los últimos siglos. Es un éxito absoluto y tenemos que recordar que la Unión Europea se ha conformado con países cuya historia era matarse entre ellos. Por lo tanto, la Unión Europea es un éxito que debemos defender y que debemos apoyar. El euro es el mayor éxito monetario de la historia. Pero la Unión Europea parece haberse dormido en sus laureles. Ha tenido esos dos gigantescos éxitos y parece haberse convertido, en vez de en un proyecto de crecimiento, de libertad y de apertura, en un proyecto que nos han metido una especie de ideario político y una especie de proyecto político que tiene como objetivo la planificación central, el control al empresariado, y reducir la soberanía y la capacidad de los estados de fortalecerse y de contribuir al proyecto. Por lo tanto, se ha convertido en un proyecto de mínimo común denominador en vez de uno de fortalecimiento vía sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que la Unión Europea tiene dos oportunidades. Una es negativa, que es continuar por el camino en el que se ha metido hace muy poco tiempo. No es una cosa nueva, digamos, que lleve mucho tiempo, que es del intervencionismo, la burocracia, la regulación absurda, etcétera, etcétera, y el estancamiento, o aprovechar que la Unión Europea no tiene ningún problema ni de capital humano, ni de empresariado, ni de capital financiero. Lo único que tiene es un problema de regulación absurda y tiene un problema de intervencionismo completamente contraproducente, además. No solamente abyecto, sino contraproducente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente avanzar en un modelo que escuche los problemas de los ciudadanos en vez de intentar ignorarlos, cancelarlos y vetarlos. Problemas de Europa y problemas de España. Tú destacabas, te escuchaba también con Susana hace unos días en Espejo Público, ayer o anteayer, bueno, pues cosas de las que España puede sentirse muy orgullosa. No todo es negativo. Ahora mismo tenemos una hornada de chavales, porque es que son críos, tú y yo somos padres, y es que son críos. Podían ser nuestros hijos, la mayoría tienen incluso menos edad que ellos, líderes en fútbol, pero líderes también por la cola en los peores cánceres para un para un Estado, está dando justamente el chorro encima, para un Estado o para un país como España, paro, déficit, corrupción, un crecimiento que a lo mejor supera en unas décimas al del resto de países de nuestro entorno, de la Unión Europea, pero que es un crecimiento, como has explicado en muchísimas ocasiones, absolutamente viciado porque va a contragasto y está contribuyendo a generar un déficit y una deuda, y sobre todo un lastre para las nuevas generaciones, cada vez mayor. ¿Cuáles son los 2 o 3 mayores problemas que tiene ahora mismo España y en particular su economía? Hombre, yo creo que el primer problema y más evidente es el de la productividad. Fíjate que tenemos una cosa que se llama Consejo de la Productividad que no ha hecho nada durante un año. Imagínate si tenemos un problema de productividad. Pero tenemos el gravísimo problema del tamaño empresarial. Y eso es parte de una política que es la de ponerle trabas a ese crecimiento empresarial. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy cauteloso y lo que hay que hacer es empezar a eliminar todas esas trabas y todas esas rémoras del pasado que lo que hacen es impedir el crecimiento empresarial, impedir el crecimiento de la productividad e impedir el fortalecimiento de la inversión productiva, que es lo que genera progreso y mejores salarios. Estamos en un país excesivamente, bueno, ahora dicen los finos, los cursis, polarizado, vamos a decir crispado, por no emplear otro término más grueso, ¿no? Pero sobre todo
excesivamente ideologizado, en este caso en el peor sentido de la palabra. Te escuchaba el otro día otra frase, es que tienes muchísimas. El libro de Daniel, de verdad os lo digo, es de imprescindible lectura. Te escuchaba el otro día otra frase que es otro aldaborazo, otra para el mármol, como digo yo. La ultraizquierda está siendo utilizada como tonto útil, decías. Explícale al respetable lo que quieres decir exactamente, porque hiciste un desarrollo que me pareció brillante. Vamos a ver. Nos están hablando constantemente del supuesto avance de la extrema derecha, la ultraderecha, todo esto como el gran chivo expiatorio de todo. Sin embargo, lo que es una evidencia empírica es que este estatismo depredador se ha servido de blanquear el neomarxismo y la ultraizquierda y de elevar al neomarxismo y a la ultraizquierda a los puestos más importantes hasta el punto de, en muchos estados, dictar la política energética, industrial, ganadera y agrícola. Entonces llega una situación en la que en una coalición de socialistas, pues ¿quién está a cargo del trabajo? Una comunista. ¿Quién está a cargo de cultura? Un comunista. Entonces resulta que tenemos un blanqueamiento diario del marxismo, del comunismo, de las dictaduras asesinas y narcodictaduras comunistas, etcétera, etcétera. Y de las políticas más dañinas y más fracasadas de la historia, ¿de acuerdo? Mientras se demoniza, se cancela, se intenta vetar y se intenta perjudicar profesionalmente a las personas que defienden la libertad individual, la libertad empresarial, el crecimiento económico, la defensa de la inversión prudente y de un Estado limitado que sea facilitador y no fagocitador. Es alucinante, ¿de acuerdo? Entonces, a mí lo que me parece absolutamente increíble es que haya toda una élite que haya elevado a esa ultraizquierda a puestos en los que están no solamente dictando, sino empujando agendas que han convertido, por ejemplo, la Agenda 2030, cuyos objetivos son perfectamente inocuos, en el caballo de Troya por el que se mete el totalitarismo, el intervencionismo, la cancelación, el veto y la censura. Llegas en tu análisis, y yo estoy plenamente de acuerdo contigo, a trazar un paralelismo con la extinta Unión Soviética. Esto sobre todo es particularmente perceptible a la hora de ver cómo manejan esta gente el lenguaje. Utilizan términos muy ampulosos, democracia y otros muchos, desarrollas también en otro momento del libro, para introducir ese totalitarismo puro y duro. Hombre, claro, es que es de libro, ¿no? Si tú miras la Constitución de la Unión Soviética, se supone que defiende la libertad de expresión, la democracia, etcétera. Es siempre apropiarse de términos para destruir lo que realmente significan, ¿no? El propio Pablo Iglesias creo que lo decía, ¿no? Sí. Aquello de no mola hablar de la dictadura del proletariado, por lo tanto vamos a hablar de democratizar, ¿no? Claro. Entonces resulta que democratizar es totalizar. Resulta que democracia es vetar, cancelar y eliminar del debate político al que piensa diferente. Resulta que la libertad de expresión es pensamiento único. Resulta que el crecimiento económico es intervencionismo económico. En realidad, lo que hacen es utilizar, por ejemplo, instituciones para demolerlas. Utilizan los mecanismos democráticos para destruir la democracia e introducir la autocracia. Entonces, todo esto son estrategias. Son estrategias porque, claro, por todo el tiempo están intentando que el ciudadano, hablabas tú de ideología, que el ciudadano vaya aceptando, vaya comulgando con esas ruedas de molino de la toma y el asalto a las instituciones independientes, a las instituciones democráticas, etcétera, etcétera, porque hay un miedo a un supuesto avance de una supuesta derecha y entonces lo que haces es blanquear la ultraizquierda.
Daniel, para terminar, tenemos esperanza y vamos a acabar con lo nuestro, con lo que nos es más cercano, que es nuestra propia experiencia y nuestra existencia y nuestro modelo, para los que somos liberales y por tanto creemos en la propiedad privada, en la democracia, en el respeto a la libertad de los contratos, en la libertad por encima de todo, y sin propiedad privada y sin un respeto a la propiedad privada y a la seguridad jurídica no puede haber nunca libertad. ¿Podemos tener todavía esperanza en España o estamos peligrosamente muy cerca del abismo? Dicho de otra manera, por completar la pregunta, que es el enlace natural de lo que te estoy diciendo, ¿podríamos tener la suerte de llegar a ver en un futuro próximo, no sé si inmediato, pero al menos mediato, una figura parecida al revulsivo que ha supuesto Milei en Argentina? Bueno, pues primero, esperanza por supuesto que hay. Por supuesto que hay, ¿no? Estáis los medios independientes, está la sociedad civil no está callada, la sociedad civil está movilizándose, el descontento es constructivo y con búsqueda de las políticas y de las propuestas adecuadas. Claro que tenemos posibilidades. Y claro que tenemos esperanza en España. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es dar la batalla cultural y, por supuesto, no olvidarse que, por el otro lado, los enemigos de la libertad siguen avanzando inexorablemente y, por lo tanto, lo que hay que hacer simplemente es darse cuenta de que la batalla cultural no es una especie de frivolidad, sino que la batalla cultural es esencial para que la gente tenga en mente que la sociedad necesita de unos pilares fundamentales en cuanto a principios, en cuanto a valores, en cuanto a ideas. Necesita que conformar la sociedad alrededor de unas ideas básicas absolutamente claras. Y dar la batalla cultural es esencial. Lo entiende el enemigo, que lo está haciendo de la manera que hemos comentado antes, utilizando las palabras y las causas aparentemente benignas para introducir el caballo de Troya del neomarxismo y del totalitarismo, y por supuesto lo tenemos que hacer nosotros para defender la libertad y defender además la libertad de que esas personas que piensan exactamente lo contrario digan lo que consideren y con toda libertad, porque yo lo que quiero, como digo en el libro, es que todo el mundo tenga la libertad de expresión, mientras que ellos lo que quieren es que tú y yo no podamos hablar. Daniel Lacalle, doctor en Economía, economista jefe de Tresis, uno de los 10 economistas más influyentes del mundo y autor también de Éxito, El nuevo orden económico mundial, un libro de imprescindible lectura que no podéis perderos. Muchísimas gracias, Daniel, muchísima suerte, aguanta el tirón, que estos días de tanta entrevista son duros, pero tú puedes con todo, con eso y con más. Te envío un abrazo muy fuerte, cuídate. Muchas gracias, un fuerte abrazo.